Bienvenida a una nueva clase de formación continua para terapeutas conscientes, una nueva clase gratuita. Hoy es una clase muy especial porque vamos a hablar de trauma complejo, trauma vincular y justamente mi misión aquí es ayudarte a vos como terapeuta a que tengas más recursos, más claridad en tu consulta para que puedas acompañar a tus pacientes con más profundidad, integrando ciencia, espiritualidad, me trabé toda, ciencia, espiritualidad y energía, que son los tres pilares de mi propia práctica clínica. Hoy les voy a contar el caso E, que es el caso de mi paciente, y armé la clase acá con la fichita de mi paciente que estoy acompañando. Y te voy a contar cómo en 5 sesiones nomás él pasó de llorar, de tener esas crisis de llanto que no podía controlar, de tener mucha desolación y de no poder dormir en la noche a descansar bien y a sentirse con mucha más paz. Incluso te voy a mostrar capturas de pantalla del cambio que hizo. Así que vamos a compartir pantalla. Bueno, el caso E es, por supuesto, para cuidar su identidad. Así que te voy a ir contando el caso y quiero que vos, como terapeuta, psicóloga, coach o terapeuta holística, vayas haciendo tus propias hipótesis también, ¿sí? Y vayas pensando en tus propios recursos para abordar el caso. No hay una sola forma de acompañar el caso de trauma complejo. Yo te voy a compartir la mía, como yo lo estoy acompañando. Te voy a dar incluso los recursos que estoy usando, que son recursos que están disponibles en mi membresía para terapeutas conscientes. Te voy a dejar todos los enlaces abajo del video. Si quieres saber más sobre mi membresía, te voy a dejar también mi teléfono, me puedes contactar. Descubrimos juntas cómo mi membresía te puede ayudar en tu caso particular. Así que vamos aquí, ahí vamos. Tema trauma, ¿sí? Es un tema que lamentablemente en la mayoría de las formaciones para terapeutas no se enseña. Incluso yo misma, que soy licenciada en psicología, no vi este tema en la facultad. Ahora creo que el programa cambió. Agradezco que cada vez hay más información sobre trauma, sistema nervioso, nervio vago, abordar el trauma desde el cuerpo, no solo desde la palabra. Bueno, gracias a las redes tenemos mucha más información porque esto es importantísimo, porque te puedo asegurar que el 90% o más del 90% de los síntomas que aparecen en consulta que tienen nuestros pacientes son a causa de trauma vincular o trauma complejo. ¿Qué es trauma complejo? Es el trauma sostenido a lo largo del tiempo, especialmente en la infancia, durante el periodo de crecimiento, y es el trauma que tiene que ver con heridas en el sistema de apego, o sea, en el contexto familiar donde ese niño fue creciendo o esa niña fue creciendo, había un sistema de apego, un sistema vincular que estaba dañado y que generó heridas profundas en tu paciente. Por ejemplo, tenemos varias heridas, pero tenemos la crítica, el abuso, la desvalorización, la negligencia, son todas heridas que no es una cosa que pasó una vez, ¿sí? Ese es un trauma único, ¿sí? Una vez pasó tal cosa. No, acá quizás no es tan visible, porque es una forma de vincularse, pero quizás esa forma es, bueno, me criticaban todo el tiempo, me exigían todo el tiempo, para mamá yo nunca era suficiente, me comparaban con mi compañerito de escuela o sufrí bullying en la escuela y nadie me defendió, o mi papá le pegaba a mi mamá, o mis padres se separaron, se la pasaban peleando entre ellos y no me daban ni bola. ¿Sí? Todo eso es trauma vincular, o sea, es el sistema de apego, el sistema de estas relaciones primarias que construye el niño con sus padres que está dañado, que es disfuncional. Y eso genera síntomas casi en todas las áreas de la vida, especialmente lo vamos a ver en la pareja. ¿Por qué? Porque después de la relación con los padres, la relación con la pareja es la relación más íntima que tenemos y vas a ver cómo se repiten esas historias, esos patrones vinculares los repetimos con las parejas. Entonces, tener conciencia de trauma vincular, trauma complejo, estar formadas en este tema y tener recursos para acompañar a nuestros pacientes a sanar esto que es
difícil, que es doloroso, que es desafiante para nosotras como terapeutas y para los pacientes también, considero que es importantísimo que tengamos esa formación y estos recursos. Por supuesto que yo en esta clase solita, una clase gratuita, no te voy a hablar demasiado sobre trauma, te voy a contar cómo yo estoy acompañando el trauma, te voy a dar recursos de mi membresía, que son los que yo estoy usando con mi paciente para que vos los uses, pero es un tema que yo enseño solamente en mi formación profesional, que es una diplomatura en psicoterapia floral, que es una formación de 36 semanas, que empieza una vez al año, en donde vamos mes a mes, clase a clase, yo te voy a ir compartiendo recursos para abordar mente, emociones, etcétera, todo el abanico de las áreas del ser humano, hasta que llegamos más hacia el final de la formación, cuando vos ya tenés una buena dosis de recursos, de conciencia, de trabajo sobre el sistema nervioso. Recién ahí llegamos al módulo de trauma y trauma complejo, ¿sí? Entonces, eso, si vos querés aprender, yo lo enseño solamente ahí, en ese entorno, porque considero que es un entorno seguro y que ya mis estudiantes están preparadas para meterse más profundo en este tema y que tienen recursos, porque ya vimos todo el año, ¿sí? Todos los meses anteriores, recursos para acompañar a los pacientes. En mi membresía, lo que vas a encontrar son meditaciones, secuencias de EFT para abordar trauma vincular, que en gran parte yo estoy usando estos recursos con mi paciente, ¿sí? No abordamos directamente los recuerdos traumáticos, sino que vamos liberando al cuerpo de las memorias emocionales dolorosas. Entonces, eso sí lo puedes hacer y lo puedes encontrar en mi membresía. Vamos a el caso, ¿sí? Bueno, caso E. Voy a tomar un matecito. Es un hombre de 45 años. Él se describe a sí mismo como ansioso, luchador, divertido, colgado, disperso y sobreprotector. Quiero que vos ya vayas haciendo tus hipótesis, ¿no? Pero cuando dice ansioso, luchador, ya eso nos lleva a pensar en la respuesta del sistema nervioso de lucha o de huida, ¿sí? En la ansiedad, que tiene que ver con la huida, la lucha, donde dice el luchador, acá él no se refiere específicamente a que es enojón, pero sino como una vida dura que lo llevó a lucharla, ¿sí? Y cuando habla de colgado, disperso, eso nos está hablando de un sistema nervioso que está más bien hipoactivo, que está congelado, que está, lo llamamos en estado vagal dorsal. Estos términos son los que vemos bien en profundidad dentro de mi diplomatura, ¿sí? Él tiene hobbies, o sea, tiene recursos, le gusta hacer música, le gusta filmar y vive, ese es su contexto actual, con su mujer y con 2 hijos que ya son mayores de edad. Describe a la mujer como amorosa, callada, compañera y me dice algo muy importante que es ella no quiere trabajar. Después vamos a ver que él le pidió que trabaje, que le ayude y ella no quiere trabajar. Ok. El hijo mayor, 22 años, divertido, mimoso, y el hijo menor, también divertido, mimoso y flojo. Dice, no termina la secundaria, etc. Y él dice, bueno, nosotros no nos gritamos, no nos puteamos y hablamos siempre con mucho respeto. Ese es su contexto actual. Bueno, ¿qué lo trae a consulta? ¿Cuál es el motivo de consulta? Y me dice esto, a veces me quiero ir a vivir sola y no renegar con nadie. O sea, acá ya hay, el motivo de consulta es bien vincular, ¿no? A ver qué está pasando que él quiere huir del contexto. Si irme a vivir solo y no renegar con nadie es huyo del contexto en el que estoy porque no lo puedo manejar. Entonces indago y él me dice, mis hijos son considerados, no me ayudan, mi mujer no quiere trabajar, me dice, vivimos en una casa chiquita, yo soy el único que trabaja, el único que sostiene todo, no alcanza el dinero, estamos construyendo, estamos ampliando la casa y nadie se preocupa por generar otro ingreso. O sea que ahí hay una gran sobrecarga en él. Y de hecho, en su columna hay mucho, mucho dolor. Tiene creo que pinzamientos en las lumbares, tiene mucho dolor en la columna. Y fíjate cómo cuando después hacemos las intervenciones para trauma, que te las voy a ir contando, él siempre siente en la espalda.
que se le alivia la espalda, o sea que el cuerpo es maravilloso y cuando podemos tener esas intervenciones específicas y justas, cómo se alivia ese dolor en el cuerpo, ¿sí? Porque el trauma se sana desde el cuerpo, no solo desde la mente, desde la palabra. Y él me dice esto, me agarran colapsos. Ok, definamos qué es colapsos. Me dice, tengo ansiedad, no duermo, a veces me despierto todo transpirado. Entonces, esto es clave, porque cuando conocemos sobre el sistema nervioso, sabemos que ese es un estado de alerta, es un estado del sistema nervioso que está hiperactivo, en lucha-huida. Y como te decía antes, cuando él dice también soy colgado, despistado, eso es el sistema nervioso que está hipoactivado. Entonces, yo enseguida me doy cuenta de que él no está en su zona de regulación, sino que está pendulando en un loop que llamamos un loop simpático dorsal. O sea, me hiperactivo con ansiedad, con respuesta de huida, con alerta, transpiro, porque esa es la típica respuesta de huida, y me apago, me cuelgo, me desconecto. Y subo y bajo, ¿sí? Me hiperactivo, me hipoactivo, pero no puedo estar en la zona de regulación. Entonces, siempre eso es lo primero que tenemos que abordar nosotras, especialmente cuando hay trauma vincular, la regulación del sistema nervioso. Que te voy a dar recursos que están disponibles en mi membresía para que lo puedas hacer. También me dice, tengo bruxismo, ¿sí? O sea, tensión, enojo y se siento fuego que me sube, estoy más irascible, típico de la hiperactivación simpática, crisis de llanto y dolor, nos vamos al vagal dorsal, y miedo. ¿Qué va a hacer de mis hijos cuando ya no esté? O sea, este es su mapa interno, ¿sí? También me dice, me siento solo, siento un desprecio, ¿no? En esto de la falta de ayuda, la falta de consideración. Me dice, siento falta de apoyo de mi mujer y de mis hijos. O sea, esa sobrecarga que se siente sobre todo en la columna. Me dice, la mente no se calla. Eso es típico del estado de hiperactivación simpática. Y esto, ¿no? Mucho dolor en la columna. Y fíjate que aún así con ese dolor, él hace la mezcla, pone los ladrillitos, está ampliando la casa, ¿no? Entonces, y con esa sensación de soy el único que se preocupa, soy el único que sostiene todo, me siento solo en esto, y aún así él sigue, ¿no? Porque tiene este concepto de yo soy el luchador. Así que una persona que, a pesar de su historia, que vamos a ver ahora, tiene recursos, pero bueno, hay que ir ajustando varias cositas, ¿no? Para que él pueda estar regulado y para que no dé todo, ¿no? Porque fíjate que lo está dando todo por su familia, sin apoyo, y sintiéndose de esta manera. Que estas son palabras claves, ¿no? Me siento solo, acá te lo voy a resaltar, me siento solo, siento un desprecio, falta de apoyo. Esto que siente ahora, como te dije antes, repetimos los patrones vinculares de la infancia en la pareja. Esto no lo siente de ahora. Que una de mis intervenciones fue, ¿y esto vos lo sentiste en otro momento de tu vida? Y sí, y ahora vamos a ver, ¿no? Esta sensación de solo, sin apoyo y desprecio son palabras clave que nos hablan de una historia traumática. Que si lo estoy viviendo ahora, el presente no es solo el presente, es una fotocopia muchas veces del pasado, sobre todo cuando hay trauma vincular. Y esta es su historia. Quiero que escuches con atención. Mi papá me abandonó, me dice. Cuando se enteró que mi mamá estaba embarazada, se esfumó. Y se lo vi una sola vez, pero cuando tenía 19 años, una cosa así, pero no congeniamos. Entonces no lo vi nunca más. Ok, ahí, cuando tenemos la mirada sistémica, ¿sí? Sabemos que él no tomó al papá, o sea que hay fuerza de la vida que no está tomando, ¿sí? Mi mamá fue mi abuela, me dice, o sea que está desordenado, está desordenado el sistema. Sí, tampoco tomó a la mamá, o sea que no hay fuerza de vida, ¿no? No tomó a los padres. Es otra de las hipótesis, ¿no? Dice, mi mamá fue mi abuela que falleció cuando tenía 12 años. O sea que la figura que lo sostuvo, que lo cuidó, que fue su abuela, no su mamá, él la perdió cuando era muy chiquito, de cáncer. Y escucha esto, me dice, la cuidé yo cuando estaba enferma, la llevaba al médico, la iba a buscar. Mi mamá trabajaba fuera todo el día. Imagínate una criaturita de 12 años haciéndose cargo de cuidar a otra persona adulta. Y ahí tenemos la falta de apoyo, la soledad, el desprecio. Y él
teniendo que hacerse grande, ¿eh? Ahí tenemos al luchador, hacerse grande desde muy chiquito, desde muy pequeño, ¿no? Entonces, en lugar de estar jugando al fútbol con los amiguitos, él tenía que llevar a la abuela al médico, cuidarla. Y eso fue su figura de apego más importante. Y la perdió muy joven. Y ahí tenemos un duelo que vamos a tener que revisar porque ese duelo no, me parece que no está elaborado. Y ahí tenemos, cuando murió mi abuela me quedé sola. O sea, ¿cómo te quedaste solo? Claro, sin padre, con la madre que no estaba. Y vamos a ver que vivía también en un entorno muy disfuncional. Y me dice esto, escucha, de niño estaba solo, desprotegido. Esa es una palabra que él recalca un montón de veces. Y cuando hay negligencia, cuando estamos frente a la herida del desamor, que en mi membresía tenemos un taller de herida materna, ¿sí? Pero tiene que ver más con heridas de la infancia, y vemos cada una de las heridas. El desamor es esa falta de amor y se vive con una profunda desprotección, ¿sí? Entonces, claro, nadie lo estaba mirando. ¿eh? Entonces, él me dice acá, alguien abusó de mí, fue una sola vez en la calle. O sea, imagínate cómo se ha sentido absolutamente ignorado, no visto por nadie, ¿sí? Y eso genera creencias en el autoconcepto de yo no soy importante, a nadie le importo, estoy solo, que es lo que dice y fue lo que le pasó realmente. Entonces, esas son creencias nucleares de su autoconcepto que vamos a tener que indagar en la segunda etapa del proceso. Todavía no llegué ahí. Él me habla de que se quebró la inocencia y no lo habló con nadie. ¿Por qué? Porque estaba solo. ¿Bien? Entonces, fíjate qué historia dolorosa y aún así los recursos que él tiene para haber salido adelante. ¿Y por qué tiene esos recursos? Porque tuvo una figura de apego que sintió que alguien lo cuidó, para alguien fue importante, que fue la abuela. Con ese sostén, con una sola figura de apego seguro, las personas pueden salir adelante. Vas a ver que cuando hay trauma vincular y te dice no tenía a nadie, las personas están mucho más desreguladas, son mucho más eh, más border, más tendientes a la psicopatología de border, TLP, ¿sí? Mucho más desreguladas, porque no se sienten a salvo en el mundo, sienten ese vacío de la falta de amor, desconfían de las personas, ¿no? Pero qué diferente es cuando nuestros pacientes, a pesar de su historia de trauma, tienen a una persona que los cuidó, para quienes se sintieron importantes. Generalmente es una abuela, vas a ver que generalmente se repite, una abuela, una tía, que es a quien podía recurrir. Salía corriendo de mi casa y me iba a la casa de mi abuela, me acuerdo que me decía otra paciente. Y esa figura de apego seguro fue la que la salvó a mi otra paciente de toda una historia mucho más traumática y dolorosa. Y en este caso de mi paciente también es la abuela que actúa como una figura protectora. Entonces, por eso es que él tiene recursos para estar donde está hoy y no estar totalmente desregulado. Aunque hay mucha desregulación, tiene recursos. Y mira esto, me dice, vivían con el tío, que él dice, mi tío era genial, pero tomaba y cuando tomaba se ponía violento y la golpeaba a mi tía. Y dice, yo me escondía y veía la casa destrozada. Ahí tenemos el miedo, ahí tenemos la hiperactivación, ahí tenemos la respuesta de huida, ¿no? Y él me dice, o sea, llegamos a esta conclusión de que él se escondió y también se escondió para adentro. ¿Por qué? Porque sentía que no tenía con quién contar, más allá de la abuela que falleció cuando él era chiquito. Y para sumarle a esta historia, mi amigo del alma se suicidó. O sea, imagínate, claro, cómo no va a sentirse solo, desprotegido, sobrecargado, hiperactivado, hipoactivado con toda esta historia, ¿no? Pero tiene recursos. Entonces le pregunto, todo esto en primera consulta, bueno, tratamientos anteriores. Sí, me dice, fui a 2 psicólogas. Escucha esto, con una hablaba y no me decía nada. Ok, no hay formación en trauma. ¿Sí? La cura de la palabra que nos proponía el psicoanálisis quedó obsoleta, literalmente y científicamente comprobado. Necesitamos recursos somáticos, necesitamos abordar el cuerpo para sanar el trauma. Y después me dice, probé con otra psicóloga, pero la terminé consolando yo. Dice, porque se estaba separando y se largó a llorar en la sesión. Entonces, pues yo dije, bueno, acá, o sea, para sumarle, para rematarle, tenemos
estas historias. Entonces le digo, bueno, ¿y cómo llegaste a mí? Y me dice que una amiga del trabajo le dijo, mira, anda y habla con ella. ¿Por qué? ¿Por qué la recomendó su amiga? Porque se había atendido conmigo hace ya muchos años y me sigue recomendando. Al día de hoy, yo la habría atendido hace, no sé, 8 años y me siguen llegando derivaciones de ella. Bueno, lo que observo yo en la clínica, habla despacio, con los hombros para adentro, ¿sí? O sea, más allá del dolor de la columna que hace que se tire para abajo, mete los hombros para adentro, no me mira cuando habla. Tiene la mirada perdida, mira para otro lado. Eso es señal de desconexión de un sistema nervioso que está agotado, que está apagado, que está disociado, o sea, que está en vagal dorsal. Ok, yo digo, ¿qué hago con este caso? ¿Por dónde empezamos, no? Cuando es así, cuando tenemos tanta historia de trauma, tanto dolor, tanta cosa, empezamos por lo básico. Y acá es cuando yo digo, tenemos que estar formadas en trauma, tenemos que saber que yo empecé con la psicoeducación, ¿sí? Que es uno de mis pilares en la clínica y tanto en la diplomatura como en la membresía tenemos todo el tiempo psicoeducación. Cada recurso de mi membresía tiene la psicoeducación para que vos le des a tu paciente. Entonces, esto es algo que vemos también en la membresía. Las memorias dolorosas no elaboradas se llevan en el cuerpo. Por eso, todos mis recursos son para integrar mente y cuerpo. Integramos la somática en el abordaje clínico. Entonces, yo explicándole, ok, mira, hay una historia de mucho dolor, todo eso se lleva en el cuerpo, tu cuerpo te está hablando, tu columna te está hablando, ¿sí? Lo que nosotros vamos a empezar a hacer es empezar como a limpiar, a liberar ese dolor tan profundo que llevas en el cuerpo, que hace que no puedas dormir, que no puedas descansar, que te sigas sintiendo solo, desconectado. ¿Sí? Entonces, psicoeducación. La psicoeducación es muy importante porque los pacientes entienden qué les pasa y confían en vos, porque vos también entendés qué les pasa y se los puedes explicar. Entonces, decirle a tu paciente, mira, te está pasando esto, es por esto, vamos a trabajar de esta manera, es profundamente sanador para tus pacientes. Eso ya regula en parte su sistema nervioso, fortalece la relación terapéutica y hace que se comprometan más con la terapia. Por eso, en cada uno de mis recursos hay psicoeducación. Entonces, después pasamos a enunciar cuáles son sus heridas. Que tenemos un taller en mi membresía donde abordamos cada una de las heridas, cuáles son las creencias de las heridas, las corazas protectoras. ¿Sí? Entonces, empezamos a hablar de sus heridas y se las voy nombrando yo, porque él no tiene recursos para nombrar sus heridas. Yo soy la que está formada. Yo soy la terapeuta, la que tiene que saber esto. Entonces, las heridas, el abandono de tu papá, la enorme desprotección que viviste en la infancia, y esa es la palabra que él repite, el abuso y la desconfianza que eso genera. Entonces le pregunto, ¿te cuesta confiar en las demás personas? Y sí, me dice. Oh, sí, me cuesta un montón. Y cómo todo eso se vive como una traición esencial. Esa es una característica de las heridas de la infancia, que las personas que me tenían que cuidar cuando yo era un niño vulnerable no me cuidaron, no me miraron, no me protegieron, incluso los adultos abusaron de mí. Entonces esa herida, traición está y la vulnerabilidad con la que se vive todo eso también es una herida, que hace que él hoy esté en estado de alerta, desconectado y se siga sintiendo solo. Entonces, a partir de todas estas heridas, ¿cuáles son los mecanismos que él desarrolló para poder vincularse y para asegurarse de alguna forma que las personas que él quiere están cerca? La sobreprotección, ¿sí? Y el sostener, sin pedir o pidiendo, y si me dicen que no, bueno, ya está, me resigno y sigo poniendo ladrillito tras ladrillito en mi casa. ¿Sí? Y sobreprotección de los hijos, bueno, ¿y dónde estás? ¿Y cómo estás? No, asegurarse permanentemente de que los demás están bien porque hay mucha ansiedad y mucho miedo ¿eh? De que les pase algo a los seres queridos. Él tiene este miedo y ahora está mucho mejor, pero no me voy a centrar en este tema en esta clase, ¿sí? Bien, y ahora te voy a dar los recursos
que yo usé y que te voy a dejar todos los enlaces, ¿sí? Abajo del video, que están en mi membresía también para que vos los puedas usar. Primer abordaje. Vamos a regular tu sistema nervioso porque está hiperactivado, hipoactivado, pero no está regulado. Entonces le enseñé ejercicios básicos de regulación del sistema nervioso, que son con movimientos oculares, unos ejercicios básicos para salir de esos estados de supervivencia y entrar en un estado de regulación. Una meditación en la respiración para también calmar el sistema nervioso. Sonidos bilaterales que equilibran los dos hemisferios del cerebro y ayudan a bajar los niveles de estrés. Y acá algo muy interesante es que él me dijo en la primera meditación que yo le hice, me dice, mi mente no se calla. Ok, o sea que hay demasiada hiperactivación, ¿no? Es como que no puede desconectar, no puede regularse. Entonces, de lo que tenemos que hacer es ir probando a ver qué recurso es mejor para ese paciente, para su sistema nervioso. Entonces, en un primer momento, la meditación para él no era una buena opción, porque estaba demasiado hiperactivado. Entonces, probamos con EFT, que es técnica de sanación emocional. Hay una secuencia completa para sanar el trauma, que es para limpiar del cuerpo todas esas memorias dolorosas. Entonces la hicimos juntas, yo le mandé la secuencia para que él la haga todos los días. Y me dice, a la otra sesión, lloro, lloro, un llanto desconsolado que me viene desde adentro. Y ahí yo tengo que volver a psicoeducar, está perfecto, porque está saliendo el dolor contenido. Y ahí es cuando me dice, y cuando me hago los golpecitos, que hablan así los pacientes, cuando me hago el tapping, siento cómo se me afloja la espalda. Es increíble cómo siento en la columna. O sea, imagínate cómo se va liberando desde el cuerpo esa emoción, ese dolor contenido. Entonces yo, perfecto, está saliendo el dolor, vos déjalo que salga, ¿sí? Y a la siguiente sesión me dice, ya me siento mejor, ya no hay tanto llanto y puedo hacer la meditación. ¿Por qué? Porque yo se la mandé. Eso es lo que yo siempre les digo a mis suscriptoras de la membresía. Le grabás la meditación con tu voz a tus pacientes, que eso es un recurso ya de súper regulación, porque confían en vos, sos su terapeuta, y escuchar tu voz los calma, los conecta con la figura de seguridad. Entonces él empezó a escuchar la meditación y me decía, ahora la puedo hacer. O sea, empezó a regularse, ¿no? ¿Con qué? Obviamente, mi primer objetivo, y este siempre es nuestro primer objetivo cuando hay trauma, regular el sistema nervioso, con estos recursos. Y me dice, pero no puedo dormir. Pero sigo sin poder dormir. Me dice, me duermo y me despierto todo transpirado varias veces a la noche. Ok, esa es la respuesta de hiperactivación. No puedo bajar el alerta. Va a salir del estado de alerta, se siente peligroso. Ok. Entonces, hago psicoeducación, hacemos higiene del sueño. Le pregunto, ¿alguna vez escuchaste hablar de higiene del sueño? No, ok. Entonces, no uses el celular después de tal hora, no comas después de tal hora, tómate un té, no sé, no tomes mate después de tal hora, o sea, él decía todo al revés. Dice, cuando me despierto a la madrugada, agarro el celular, no agarras el celular, tomo café a la noche, no tomes café, tomo mate, no tomes mate, todo, no. No gaseosa, no azúcar, no. Todo lo que es la higiene del sueño. Tenemos una ficha que te dejo el enlace para que la descargues con los hábitos para que regulan el sistema nervioso. Así que le di toda la psicoeducación de estos hábitos. También hablamos de higiene del sueño. Y después yo le hice esta intervención. Que es, ¿de qué o de quién estás huyendo? Porque esta transpiración, si el cuerpo transpira para poder huir de un depredador, si alguien te agarra o si estás transpirado, no te puede agarrar porque se resbala. Esa es la función que tiene de supervivencia, que tiene la transpiración. Esto está explicado en mi membresía en una meditación que es para los ataques de pánico, ¿no? Cuando hay ansiedad, cuando hay pánico, transpiran las personas y la función que tiene la transpiración es eso, es poder huir de un depredador. Entonces, yo con esta lectura del sistema nervioso
pregunto esto, ¿de qué o de quién estás huyendo? Y él me dice del dolor. Entonces, ahí nos metimos, porque en vez de huir, los pacientes evitan y nosotras tenemos que ayudarlos a entrar en contacto con eso que están evitando. Ok, podemos darle lugar a ese dolor, pero ¿cuándo yo le hice dar lugar al dolor? Cuando ya estaba más regulado. No podemos entrar directo en el dolor si nuestros pacientes están desregulados. Por eso siempre primero regulamos el sistema nervioso. Entonces ahí empezamos a hacer la sanación del niño interno que tenía dolor y que tenía miedo. Y tenemos meditación en mi membresía, te voy a dejar el enlace para hacer la sanación del niño interno. Y seguimos con EFT, pero ya con unas rondas más sanadoras. Porque en la secuencia de EFT para sanar el trauma tenemos rondas de reconocimiento para liberar y después rondas sanadoras para instalar fuerza, confianza, resiliencia. Entonces le digo, bueno, vamos a hacer pero las rondas sanadoras. ¿Sí? Ese fue un cambio en la secuencia que él venía haciendo, que es la misma secuencia para liberar el trauma. Y también le doy flores. Rescue Remedy, ¿sí? Para salir del estado de supervivencia. Agrimony, que es la esencia que nos ayuda a entrar en contacto y a dejar de huir del dolor, justamente. Y Sweet Chestnut, que es una esencia para calmar la angustia, ¿sí? La profunda angustia, el profundo dolor que él sentía. Y él solito, esta no fue una indicación mía, pero me dijo, me voy a ir a comprar las pastillas de melatonina para descansar mejor. Perfecto, probemos con esto. Yo acá fui muy clara, mira, vos tenés que dormir. Vamos a probar con esto, con lo natural, pero si en la próxima sesión vos seguís sin dormir, vamos a tener que hacer una interconsulta con un psiquiatra. Yo te voy a derivar a un psiquiatra de confianza que no te va a sobremedicar, pero tenés que dormir. Entonces, probemos con esto primero. Y ahí fue mi intervención, ¿no? ¿De qué o de quién estás huyendo? Sanamos al niño interno, le di estas flores, él se compró la melatonina por motus propio y yo diciéndole, bueno, tomate un tecito de manzanilla que calma el sistema nervioso y le dije, vamos a hacer un cambio, vamos a dejar de hacer la secuencia de EFT y vamos a pasar a esta meditación, que es para soltar el pasado y seguimos sanando el trauma, pero con frases más sanadoras, un poquito más suave, ¿sí? Y con sonidos bilaterales. En 5 sesiones, porque estas fueron mis intervenciones, él me dice, ya no lloro, no tengo esas crisis de llanto, estoy más tranquilo, siento que empezó algo diferente. O sea, mi conclusión es que está más regulado, duerme, eso también ayuda un montón, descansa. Y hay menos dolor, porque se fue limpiando el dolor. Fíjate que yo en ningún momento le dije, contame cómo fue el abuso, contame cómo fue. No, porque ese contar y hablar lo hace retraumatizarse. Yo me enfoqué en regular su sistema nervioso, darle psicoeducación, liberar las memorias de dolor del cuerpo, con flores, con EFT, con meditaciones. ¿Y cómo cambió? Y estos son recursos que los tenés listos, disponibles en mi membresía, listos para usar. Son muy maravillosos. ¿Sí? Y acá, cuando él me dice hay menos dolor, yo dije, genial, ahora vamos a empezar a nutrir. ¿Por qué? Porque esa herida de desamor deja un vacío, no recibí amor, no recibí cuidado. Entonces, ahora que limpiamos ese dolor, vamos a empezar a llenar el cuerpo de más amor. Y ahí le dije, vamos a dejar la secuencia de EFT para sanar el trauma, vamos a soltar la meditación de soltar el trauma. Si sentís que las querés hacer, las podés hacer, pero no va a ser la indicación. Y vamos a usar esta meditación que, escucha esto, es para recibir amor genuino de un ser espiritual. ¿Por qué yo elegí esta meditación? Te dejo el enlace abajo del video. ¿Por qué elegí recibir amor de un ser espiritual y no de una persona? Por su historia traumática. Él tiene una historia tan dolorosa, de tanta traición, de tanto dolor con las personas, que si yo le digo, imagínate una persona, recordá que una persona te da amor, va a despertar su estado de alerta, porque ahí hay la herida de él, el sistema de apego es
desorganizado, ¿no? Esto lo estudiamos dentro de mi diplomatura, los estilos de apego, ¿no? Entonces, se activa mi sistema de apego, pero los demás son peligrosos, entonces me retraigo. Entonces, no podía usar yo una meditación de una persona me da amor. No, tenía que ir por algo más abstracto, algo que no levante sus barreras, que no ponga en alerta su sistema nervioso, que justamente está empezando a relajarse, que está empezando a regularse. Entonces hablamos de un ser espiritual, alguien en quien tu paciente confía, se entrega, que puede ser Dios, el universo, Buda, lo que sea. Entonces él me dice, es un ser espiritual, y yo le guiaba la meditación y lloraba, me dice no, lloro de la emoción, lo vi tranquilo, me dice, no, se me alivió la espalda, siempre se alivia la espalda. Y en la meditación dice, bueno, recibí un mensaje de este ser, le pregunté por el mensaje, me dice, seguí así arriba. Así que empezamos a nutrir, ¿no? Y así lo estoy acompañando. Y quiero mostrarte acá los mensajes que me mandó. Y él me dice, estoy feliz porque encontré a alguien que me sabe acompañar, ¿no? Después de sus experiencias terapéuticas tan disfuncionales también, ¿no? Y me manda una foto, me dice, bueno, preparado en la botellita, té de melisa, me dice para acompañar 3 veces al día, o sea, para calmar el sistema nervioso. Mira esto, el cuerpo se siente un poco más desinflado. Sigo las meditaciones a full. O sea que mientras no estamos en sesión, él sigue trabajando conmigo. Está súper comprometido con el proceso. Y tiene recursos. Y me dice esto, se manifiesta mucho en el pecho y el lumbar, que es donde él sentía el dolor, la presión. Entonces le respondo, me alegro mucho, es un proceso, ¿sí? Con paciencia vamos acompañando tu cuerpo a sanar, no a la mente, al cuerpo. Entonces, ¿estás descansando mejor? Y acá me dice esto, sí, va cambiando, el primer día dormí medio consciente, con medio hemisferio activo, anoche fue mejor, dormí 5 horas, ¿sí? Pero no me acuerdo nada, cuasi reparador. Me agarran suspiros de paz. Maravilloso. Y después cuando lo vi, ya me dijo que estaba durmiendo 8 horas de corrido, porque salió del estado de supervivencia. Entonces, yo siempre con la psicoeducación a full, la bandera de la psicoeducación, tu sistema nervioso se va relajando de a poco, eso es lo importante y vamos por buen camino. Ahí reforzando, ¿no? Entonces, todo esto que yo estoy haciendo con mi paciente lo puedes hacer vos. Si entras en mi membresía, contactame, te cuento, investigamos tu caso, cómo te puedo acompañar, cómo te puedo ayudar. Están los recursos disponibles para que vos acompañes a tus pacientes y tengas más recursos, más confianza en vos y te sientas más segura para acompañar a tus pacientes. Así que hasta aquí la clase de hoy. Te agradezco un montón por haber llegado hasta acá. Recomendá mi canal a tus colegas y seguimos cada semana aprendiendo, integrando ciencia, espiritualidad y energía. Y nos vemos la semana que viene.